Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias, José Antonio. Un gran placer de nuevo estar contigo y charlar contigo. Bueno, y vamos a dedicar todo el tiempo a la urgencia, sobre todo la urgencia que tiene de tener el deterioro del clima, del medio ambiente, del deterioro del medio ambiente. Y bueno, las noticias nos recuerdan continuamente que las cosas están mal. Llevamos una temporada verdaderamente catastrófica en muchos lugares del mundo, pero todavía hay demasiada gente con dudas, mal informada, no por casualidad, claro, ¿no? ¿Es así o estoy exagerando? No, para nada. Esto es la realidad. Las compañías de energía sucia han conocido perfectamente las catastróficas consecuencias de sus productos en la atmósfera del planeta desde la década de los 70. Las predicciones de sus científicos han sido asombrosamente exactas. Aún así, ocultaron este conocimiento crucial para la supervivencia de nuestra especie, y una vez que el resto de la comunidad científica llegó a las mismas conclusiones, han invertido cientos de millones de dólares en negar la ciencia, atacar a los climatólogos y engañar al público sobre este fraude social. En Estados Unidos, concretamente, esta industria ha politizado profundamente la crisis climática y se ha adueñado realmente del Partido Republicano para obstaculizar cualquier legislación que intente combatir este flagelo planetario. Aún así, la inmensa mayoría del público exige acción climática, sobre todo los latinos, quienes más sufren las consecuencias de la contaminación de combustibles fósiles y la crisis climática que causan. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo, en su inmensa mayoría latinos, tienen 20 veces más probabilidades de morir de calor que el trabajador promedio de Estados Unidos. Nosotros tenemos muchas más probabilidades de vivir en las zonas más proclives a los incendios forestales. Según encuestas del Sierra Club y de otras muchas organizaciones, el 40% de los latinos vive, trabaja o estudia peligrosamente cerca de un foco tóxico, una planta carbonera, un incinerador, una autopista, etcétera, etcétera. En cualquier caso, por mucho que se esfuerce la industria de energía sucia, la crisis climática les pone en evidencia todos los días del año, como sucesivas olas de calor, como tú bien estabas diciendo, José Antonio, al principio, inundaciones bíblicas, tormentas de inusitada potencia. No se puede tapar el sol con una sombrilla. Está claro, está claro. Y vamos, me agrada la referencia a los años 70 porque eso es algo que se nos olvida. O sea, en este país todo lo que estamos hablando ahora se intentó hacer en los años 70. De hecho, cuando Carter, el presidente Carter, llegó a la Casa Blanca instaló paneles solares y empezó todo un cambio que por supuesto se interrumpió y se interrumpió no por casualidad, sino porque estaban determinados intereses de la vieja economía que siguen estando ahí. Pero como tú decías, vamos al lado positivo. Realmente cada vez hay más gente sumándose y la opinión pública está cambiando, ¿no? Bueno, lo que estamos lo presenciamos todos los días. José Antonio, te hablo desde Madrid. Hemos sufrido ya 4 olas de calor, ¿ya? 4, una detrás de otra, y con interrupciones de un día o dos. En España, hasta el momento, y en Portugal han muerto 2.000 personas debido a las olas de calor. Fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido, que jamás habían llegado a los 40 grados centígrados de temperatura, que son unos 103 grados Fahrenheit. Incendios en los suburbios de Londres de mansiones de 2, 3, 4, 5 millones de libras. Es decir, no hay más que abrir la puerta de la calle o abrir la ventana para darnos cuenta de que nos encontramos en una emergencia climática. Por eso te digo que la inmensa mayoría del público, no solamente en Estados Unidos, un país tradicionalmente negacionista en este sentido, sino la inmensa mayoría de la humanidad está en favor, absolutamente en favor de la acción climática. En Estados Unidos, por empezar aquí, estamos justo en el proceso de que se aprueba o no se aprueba. Esperemos que el final sea que se aprueba una ley que tiene un nombre que no tiene nada que ver con el medio ambiente, la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, pero que es una ley que puede ser verdaderamente revolucionaria en el sentido del cambio si es que sigue adelante, y eso lo vamos a saber en cuestión de días. Seguramente cuando ustedes vean el programa ya estará eso decidido. Háblanos un poco de esta ley. La ley de reducción de inflación, que como tú bien dices, tiene un título bastante curioso.
sería, si se aprobara, y esperemos todos que ese sea el caso, la ley de acción climática más importante de la historia de Estados Unidos. Incluye cientos de miles de millones de dólares en créditos fiscales para la energía limpia, reducción de las emisiones de metano, un gas 80 veces más potente en el calentamiento de la atmósfera, más recursos para las comunidades más castigadas por la contaminación climática, como nosotros los latinos, financiar la reducción de gases de efecto invernadero, financiar más parques urbanos y más recursos para las comunidades como la nuestra que sufran un castigo realmente injusto desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de contaminación. En suma, es el proyecto de ley climático más importante de la historia de Estados Unidos. Hay muchos capítulos que son llamativamente, como dices, importantes, pero a mí me ha sorprendido, por ejemplo, la revolución que puede suponer todo el tema de la automoción eléctrica y el cambio que se puede producir de una forma drástica por las subvenciones que promueve a la gente que compre, que adquiera un automóvil de estas características, ¿no? Obviamente, ahora mismo el rubro de la economía que más contribuye a la crisis climática es el transporte en Estados Unidos. Es decir, tenemos que electrificarlo todo. Realmente supone un obstáculo psicológico para mucha gente a la hora de decidir si van a comprar un carro eléctrico o no. Es dónde lo voy a recargar. Me voy a quedar sin electricidad a mitad de la carretera, etcétera. Por eso es tan importante la ley de infraestructura que se aprobó hace unos meses, que va a instalar 500.000 de estaciones de recarga en todo Estados Unidos. Me gustaría, Javier, que en este último momento del programa nos dedicáramos un poco a que nos hicieras una lista o nos hablaras de lo que te parece a ti más acciones más importantes que hay que tomar en este momento para ir en la dirección correcta. Mira, me gustaría darte unos cuantos ejemplos porque lo peor que puede ocurrir ahora mismo es el derrotismo. Y eso es precisamente la última táctica de la industria de combustibles fósiles. Es demasiado tarde, ya no hay nada que se pueda hacer, estamos derrotados, sigamos haciendo lo mismo porque da igual. Mentira, eso no es el caso. El costo de la energía solar se ha reducido en un 90% en los últimos 10 años. Como sigamos así, va a resultar siendo gratis. La energía más barata del mundo se produce en un complejo solar en el Golfo Pérsico, el cual genera 1 kilovatio hora por $1,50. El consumidor promedio de Estados Unidos paga por la misma cantidad de energía 15 centavos de dólar, es decir, 10 veces más. Ingenieros de la Universidad de Cambridge han desarrollado un método de fabricar cemento sin emisiones de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos la tecnología, el saber hacer, la voluntad mundial popular para para abordar esta crisis. Lo único que nos falta aquí es la voluntad política de demasiados políticos que están en el bolsillo de atrás de la industria de combustibles sucios. Javier, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerte en Globo Economía. Muchas gracias a ti, José Antonio. Fue Javier Sierra, director de comunicación de Sierra Club, que, como decíamos, está cumpliendo un importante aniversario, 130 años de existencia, peleando por el mejor clima, por el mejor medio ambiente.